hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos listos para el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Una palabra pues que yo quiero que toque sus corazones. Y vamos a empezar leyendo Jeremías capítulo 2 versículo 1. Acuérdense, hermanos, lo que vamos a leer ahorita, igual que toda la Biblia, es la palabra de Dios. Y es la palabra que puede transformar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas y a todos aquellos que nos rodean. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 1. Desde el 1 vamos a leerlo, hermanos, les había hecho 2. Dice: vino a mí palabra de Jehová, dice Jeremías, diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, dice la palabra de Dios. ¿Quién se acuerda, hermanos, de las parejas que están aquí, cómo eran cuando eran novios? ¿Quién se acuerda cómo eran cuando eran novios? Uno por lo regular pues era romántico, ¿verdad? Detallista. Luego se ve cuando alguien está enamorado, ¿verdad, mi George? Luego se da uno cuenta cuando andan enamorados. Parecía yo ¿cómo se llamaba? El profesor Girafales ahí con Clara llevándole las flores. Y tiene uno muchos detalles. Habla uno de una forma diferente, habla uno con palabras dulces, con palabras cuidando, ¿verdad? No ofender, no ser áspero. Todo el tiempo quería uno estar junto a la otra persona, todo el tiempo querías estar platicando con la persona. Ya cuando Clara y yo nos dejábamos de ver después de horas y horas y horas de estar juntos y platicando, llegaba a su casa, me iba a mi casa y le marcaba por teléfono y platicábamos otras horas y horas por teléfono. Nuestro pensamiento, hermanos, cuando estábamos de novios, era solo para la otra persona. Todo el tiempo está uno pensando en la otra persona. Cuando la mujer le platicaba algo, el hombre escuchaba atentamente, callado, interesado lo que ella tenía que decir. Cuando iban a salir, el hombre la esperaba pacientemente, ¿verdad? Que se arreglara, lo que fuera que se tardara, y el hombre no estaba carrereando, ni enojado, ni le decía ya no voy, no, lo que te tardes. ¿Qué más, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? La novia casi no comía. Esa es una de las cosas también que pasan cuando uno está en... Uno también de repente no come, ¿verdad? Lo suficiente. Vamos a los tacos o algo y me dicen: ¿no quieres más? No. ¿Y tú? No, ya me llené, y los dos nos quedamos con hambre. Pero como que hay algo ahí que nos da pena comer de más, nos da pena muchas cosas. Pero luego, ¿qué pasó, hermanos? Todos nos acordamos de todo eso y todos lo vivimos. Pero luego, ¿qué pasó? Algo pasó. Porque pasados los años ya no es lo mismo. Todas esas cosas que les decía ahorita, los detalles, la espera paciente, las palabras amorosas, el estar todo el tiempo juntos, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Ya no quieren estar juntos, ya no quieren estar platicando juntos, ya no se quieren ni ver. Todo lo opuesto a lo que era. Pero se sigue con el matrimonio como si nada. Es decir, algo pasó, pero se sigue con el matrimonio como quiera. El hombre trabaja, trae el dinero a la casa, la mujer cocina, lava, plancha, cuida a los niños, pero algo pasó entre ellos. Ya no es lo mismo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Algo pasó que ya no es lo mismo. Y Dios, hermanos, aquí en el texto que estamos viendo, comenzó una relación con su pueblo cuando lo sacó de Egipto
800 años antes del texto que estamos leyendo. Pero luego aquí les está diciendo, algo pasó con el tiempo y ya no es lo mismo, dice Dios. Me he acordado de ti, le dice Dios a su pueblo, hablándole como si fuera una mujer, como si fueran una pareja. De la fidelidad de tu juventud, le dice al pueblo, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ya ven que cuando empieza uno como matrimonio, pues no tiene mucho, y ahí pues empiezan bien enamorados y no hay nada, pero andan ahí, y luego ya con el tiempo llegan a tener, pero ya lo que tenían al principio de amor ya no está. Dios, hermanos, aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero Dios recuerda de forma personal cómo eras tú cuando empezaste tu relación con Él. Dios se acuerda perfectamente cómo eras tú cuando empezaron su relación, y hoy Dios te quiere decir algo. Ya no es lo mismo. Algo pasó. ¿Qué pasó? Cuando las parejas, hermanos, tienen problemas, cuando el matrimonio tiene problemas, uno tiende a culpar al otro. ¿Ah? ¿Qué pasó? Si yo les pregunto en su matrimonio, ¿qué pasó? No, pues es que él, no, pues es que ella. Y ahí empieza. La serpiente me engañó, no sé qué cosa nos dijo Mateo ayer. Hizo una travesura y dijo, la culpa es de ustedes porque no me quitaron o algo así. El chiste es que la culpa era mía al final. Pero cuando estamos hablando de una relación entre tú y Dios, y hay un problema, ¿a quién le vas a echar la culpa? Es obvio que si hay un problema en nuestra relación con Dios, y que si ya no es lo mismo, y que si hubo un cambio, es de parte de nosotros. Porque el hombre tiende a ser así. En el matrimonio se casa, enamorado, todo se pierde. Y seguimos así, ya, como sea, pero ya se perdió. Y luego venimos a Cristo y decimos, ay, Cristo, todo, me encanta esto, Señor, te alabo. Y pasan los años y ya, sí, aquí sigo, Señor. Pero ya no es lo mismo. Ya no eres él o la que eras antes. Ahora, fíjense bien ahí el versículo 5, donde estamos leyendo en Jeremías. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios le pregunta, hermanos, al pueblo, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Cuál problema tuvieron conmigo? ¿Qué les hice yo? ¿De qué los puede acusar el pueblo a Dios? De nada. Les voy a poner un ejemplo. Aquí nuestro querido George ya tiene 2 semanas yendo, ya tiene 2 palomitas. La vez pasada lo contábamos como invitado, hoy ya es simpatizante. Ahí vas, George, ahí vas, poco a poco. Pero Dios, hermanos, le puede preguntar a Jorge, porque en 2 años no había venido, ¿qué mal hallaste en mí? Dice Dios, para haberte alejado. ¿Qué te hice yo? ¿En qué te fallé? Ahora hay una chica también que platicaba con ella el domingo y le compartía yo de esto que iba a predicar, y ella se alejó, y yo le dije, ¿y qué te hizo Dios? Y le mencionaba a varios jóvenes que se fueron al mundo, que se perdieron, y le decía yo, ¿y qué le hizo a este? ¿Qué le hizo a este? ¿Qué les hizo Dios? ¿De qué lo pueden acusar? ¿Por qué dejaste de venir? ¿Por qué dejaste de buscar? ¿Por qué te apartaste? ¿Qué te hizo Dios? Dice el versículo 31, fíjense ahí mismo donde estamos,
dale para abajo. Dice, generación, oh generación, dice, atended vosotros a la palabra de Jehová. Y luego dice en forma de pregunta, ¿he sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Qué quiere decir esto? Dios les dice, ¿te pagué yo mal? ¿Te fue tan mal? ¿Te hice tanto mal? ¿Viniste a una relación conmigo? Le dice Dios a Jorge, y te hice tanto mal. Fue un desierto, fue una oscuridad, unas tinieblas. Y luego dice, ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Eso es lo que dicen los jóvenes, hermanos, cuando cumplen 18 años y sus papás lo llevaban a las congregaciones a fuerzas. Pero a los 18 que ya pueden decidir, dicen esto que está aquí, somos libres, nunca más vamos a volver ya. Y se van de las congregaciones. Y Dios le reclama a su pueblo y le dice, ¿qué mal te hice yo? Fui un desierto, fui oscuridad. ¿Por qué anhelas el irte de mí? Dice el versículo 32, ¿se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada, dice, de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Cuánto dijimos, George? ¿2 años? Por innumerables días. Ahora, gloria a Dios, aquí está. Pero los que se van y andan por allá, porque muchos, y no quiero decir nombres, pero muchos nombres tengo de gente que se fue. ¿Qué mal les hizo Dios? Dice en su palabra. Ahora, cuando oímos esto podemos pensar, ay, joder, a Jorge le fue como en feria. Lo bueno que yo siempre he estado aquí, ¿verdad? Podemos pensar como que es una palabra para los que no están, para los que se fueron. Pero para los que estamos no hay regaño. Pero resulta, hermanos, que también es para nosotros. ¿Por qué? Porque exteriormente, aparentemente, parece que estamos bien. Pero Dios sabe que ya no eres el mismo ni la misma que cuando empezaste. Y en ese error caían los escribas y los fariseos, y por eso el Señor le citó a Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, aquí están, vienen, pero su corazón está lejos de mí. Y es como ese matrimonio, hermanos, que aparenta y que puede estar junto, y él hace lo que le toca y ella hace lo que le toca, y se toman una foto y salen en el Facebook abrazados, y se honran de labios, te amo, le ponen, y el otro, yo también, de labios, pero sus corazones en realidad ya se apartaron. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo le manda una carta a cada una de 7 iglesias, de 7 congregaciones, y a cada una, hermanos, les dice lo que está mal o lo que está bien en esa congregación. Y nosotros, hermanos, les voy a dejar de tarea, conociendo esta congregación, analícenme las 7 iglesias de tarea. Están en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Tienen virtudes, tienen defectos. Y díganme cuál creen de tarea que somos nosotros ahorita en este momento, porque podemos ir cambiando, podemos mejorar, podemos empeorar según, y vamos cambiando entre las 7. En un mes somos una, en otro somos otra, pasaron 2 años ya somos otra, y nos vamos moviendo. Y Dios está atento, Jesucristo está atento de sus iglesias, porque esta congregación, hermanos, es de Dios, y ustedes le pertenecen a Dios, y el Espíritu de Dios está aquí, y Jesucristo como sumo sacerdote está viendo cuál es el problema en esta congregación.
Con ese contexto les manda una carta a estas iglesias y le dice a la carta en Éfeso, que es la primera, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel, le dice Jesús, de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas, hermanos? Vamos a ir despacito para que lo entiendan. Son las 7 iglesias. ¿Dónde están las 7 iglesias a las que les va a escribir? En su diestra. Son mías, dice Dios, y yo tengo cuidado de ellas. Por eso les va a escribir las cartas, pues si no fueran de él no les manda nada. El que tiene en su mano las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, lo mismo representan a las iglesias. Él anda caminando como sumo sacerdote, y ustedes saben que el sumo sacerdote, uno de sus trabajos era mantener encendidas las lámparas. Entonces estaba ahí esta lámpara con 7 brazos, la menorá se llamaba, y el sumo sacerdote se encargaba de estar haciendo aceite y poniendo aceite para que las lámparas nunca se apagaran. Bueno, nosotros somos una lámpara aquí como congregación. Acuérdense que somos luz del mundo. Le pertenecemos a Él, pero Él nos anda checando. Él es el supervisor. No tenemos un supervisor que venga una vez al año a ver si hay algún problema. Tenemos un supervisor que nos ve las 24 horas, los 7 días de la semana, y que conoce los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Él sabe si ahorita te estás durmiendo. Yo no. Y aunque se caigan dormidos, pues no los veo. Dice el versículo 2: yo conozco tus obras. Ahora repita esto conmigo, hermano, y diga: Cristo conoce mis obras. No es Cristo conoce nuestras obras, no, Cristo conoce mis obras. Él sabe lo que hago, sabe por qué lo hago, sabe qué no hago, sabe por qué no lo hago, y todas las cosas Él las conoce. Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, era una iglesia que sí trabajaba. Ojo, ahí no estaba el problema. Si no hemos trabajado, hermanos, como quisiéramos y como hacíamos antes, ahí sí no es por gusto, ahí ha sido por la pandemia. No hemos podido evangelizar como quisiéramos, ir al hospital como quisiéramos, ir a orar por enfermos como quisiéramos, pero ahí fue porque se presentó esta situación. Pero esta iglesia trabajaba. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Es decir, esta no era una iglesia donde había pecado, en el sentido de que este está fornicando, este está en adulterio, este es borracho, pero no le hace aquí. No, dice: yo sé que no soportas a los malos. Y en ese sentido, yo sé que los que estamos aquí no estamos viviendo vidas dobles y que estemos jugando con el evangelio. Al contrario, reprobamos esas actitudes y no soportamos esas ideas de que pueda estar una persona así. Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Se acuerdan? Tuvimos una enseñanza de Somos Dioses, que andaba enseñando Cash Luna, que se dice apóstol. Tuvimos por ahí una cápsula de Pandemia Exhibe las mentiras de Guillermo Maldonado, que se dice apóstol. Entonces, si se ponen a analizar, hermanos, no soportamos a los malos, hemos probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, estamos trabajando. Quiero que vean la clase de iglesia que es. Dice: por amor de mi nombre. ¿Dónde me quedé? Perdón, hermanos. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, les repito, era una iglesia que trabajaba. Sufrían por causa de la fe, persecución, no como ahorita que les digo que luego nos atacaron y pues ni modo, aguantamos.
soportaban con firmeza las aflicciones, los problemas que te venían. Ahí soportar es la palabra upomone, resistimos, Dios nos da la fuerza, aguantamos, hemos salido adelante. Defendían la doctrina de los malos y de los falsos apóstoles. Y era una iglesia que perseveraba. Dice, no has desmayado, dice, estás perseverando. Entonces pareciera que esta congregación tenía todo bien. Aparentemente, ojo con eso, hermanos, porque Dios no se guía según las apariencias. Aparentemente esta congregación de Éfeso estaba todo bien. Y cualquier persona que acudiera a una de las reuniones pudiera decir, esta iglesia sí. ¿Por qué? Porque los hermanos trabajan, porque se defiende, se está acusando a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, no toleran el pecado, soportan, tienen el upomone de Dios. Y pareciera que todo está bien. Pero Dios, hermanos, que no se guía por las apariencias, dijo, hay algo. Y a lo mejor, si alguien viene y nos visita, dicen, wow, ahí hay doctrina, los hermanos están unidos, trabajando, soportando, pero algo sentí que había algo. No supe bien qué cosa es, porque no se puede ver así a primeras, pero Dios sí lo ve. Y dice en el versículo 4, pero, acuérdense todo lo que ya les dije ahorita que hizo la iglesia, todo lo que estaba haciendo. Tenían reuniones, predicaban, trabajaban, soportaban, perseveraban, tenían buena doctrina y no estaban jugando con el pecado. No había aquí que uno era esto y que uno andaba borracho y uno andaba estafando. No es esa la acusación a esta iglesia. Pero vengo contra ti, que has dejado a tu primer amor. Tenían muchas cosas buenas, hermanos, pero les faltaba la más importante de todas. ¿Qué dice Primera de Corintios 13 que leímos ahorita al principio? Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y tuviere ciencia y tuviere toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, dice, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, si defendemos la doctrina de los falsos, si no soportamos a los malos, si soportamos y sufrimos, si perseveramos, pero no tenemos amor, un matrimonio, hermanos, puede tener casa, carro, dinero, buenas ropas y viajes, pero sin amor. Si yo les ofrezco a ustedes un matrimonio así, le volvieran atrás y decir, mira, vas a tener casa, carro, ropa, viajes, pero no te va a querer. Pues como que no tiene sentido. Y puede decir, uy, no, así no. ¿Pero qué? Pero vas a tener todo. ¿Pero qué es todo al lado del amor? Y nosotros podemos tener todo, pero sin amor, o habiendo dejado a nuestro primer amor. Tú puedes congregarte toda la semana, escuchar predicaciones de sana doctrina, saberte capítulos enteros de memoria, ofrendar, diezmar, cantar, y aún así haber dejado tu primer amor. Y dices, pero ¿cómo puede ser eso posible? Eso le estaba pasando a esta iglesia. Dice, están trabajando, pero ya me dejaron. Están defendiendo, pero ya me dejaron. Están soportando, pero ya me dejaron. Dejaron su primer amor.
Nosotros pensamos, hermanos, en el amor como algo que se tiene al principio y que se va perdiendo, ¿verdad? Es normal. Dice, es normal, pues es que cuando te casas estás enamorado y es normal que ya pasados 10, 20 o 30 años, pues ya como que ya te fastidió el viejo, ¿verdad? Pero Jesús no dice has perdido tu primer amor, sino que dice que, hermanos, has dejado. No es lo mismo perder que dejar, ojo con eso. No es lo mismo perdí al niño en el mercado que dejé al niño en el mercado. Una cosa es un accidente, otra cosa es intencional. Y de rato les cuento lo que nos pasó con Mateo, que ya se nos había escondido hace rato. El amor, hermanos, no eran sentimientos que dejaron de tener. No son sentimientos. El amor bíblico no son sentimientos. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza. Son acciones que dejaron de hacer. Ojo. Cuando Jesús acusa a la iglesia y dice has dejado tu primer amor, no te está diciendo has ido perdiendo el amor que tenías, sino tú lo dejaste. Las cosas que hacías al principio las dejaste de hacer. No se perdieron, no se apagaron, no cosas raras. Tú las dejaste. Ahora, 35 años antes, hermanos, porque aquí en Apocalipsis estamos hablando del año 95, más o menos 35 años antes, como en el año 65, Pablo le había escrito a esta iglesia. Fíjese lo que le había dicho en Efesios capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver la misma iglesia, pero 30 años antes, para que vean en qué tiempo uno se puede apartar. Efesios capítulo 1, versículo 15, Pablo escribe a la iglesia de los Efesios en el año 65, 30 años antes de que Jesús los reprendiera. Efesios 1:15. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Dice, por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fe en Dios, amor para con los santos. 30 años después, hermanos, Jesús le dice a Juan, escríbeles y diles, han dejado su primer amor. En la medida, hermanos, que dejes de expresar, ojo con esto, porque este es el corazón del mensaje. En la medida que dejes de expresar con acciones amor a tus hermanos, con acciones, en la medida que dejes de expresarlo, te podrás dar cuenta que has dejado tu primer amor. En la medida que dejes de expresar con acciones. Y dices, yo le preguntaba el otro día a Lalo, le digo, dime a alguien, uno, por el que tú tengas un peso, por el que estés al pendiente, una carga, que estés orando, mensajeando y llamando, preguntándole cómo estás. Uno. Díganme uno ustedes, hermanos. Que lo sientan como una carga, un peso, que estén al pendiente, mensajeando, llamando, buscando, orando. Que digan, hermano, ahora no debemos tener uno, debemos tener un montón. Por lo menos los de la congregación, porque somos los que nos estamos viendo. No podemos amar a creyentes que no conocemos, pero nos podemos amar entre nosotros. Acuérdense que Jesús dijo en Juan 13:35,
en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor unos por los otros. Entonces, cuando la iglesia en Éfeso empezaron a creer, Pablo les manda la carta y dice: ya me enteré de su fe y del amor para todos los santos. 30 años después, les dice: ya dejaron su primer amor. Se estaban congregando, estaban predicando, estaban soportando, estaban defendiendo la doctrina, pero en sus corazones ya no era lo mismo, ya no era igual. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir, hermanos. Vamos a leer el versículo 5 ahí en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 5. Hay una solución. Dice, versículo 5: recuerda, dice Dios, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál es el primer paso, hermanos, para que seamos restaurados otra vez a ese primer amor? Recordar. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? ¿Quién se acuerda cómo eran de novios? Y dices, yo, no. ¿Te acuerdas cómo eras de cristiano al principio? ¿Qué hacíamos, hermanos, que dejamos de hacer? Al principio todo nos emociona. Hermanos, va a haber una reunión de no sé qué. Vamos. Y un culto de adoración, vamos. Y un hermano que vamos. Y todo es, nos emociona. Y queremos aprender. Leíamos bastante la Biblia. Gracias, a ver, voy a leer. Ahorita dices, ¿quién ha leído, hermanos, por lo menos un capítulo en esta semana que pasó? Amén. 1. ¿Quién ha leído 5? Amén. 10. Estamos hablando de 1 casi por día. Y se la subí porque se me pusieron varios que sí. Y me da gusto, hermanos. Cuando acabamos de conocer, queremos servir en lo que sea. Dicen, ¿a quién le gustaría iniciar? Yo. ¿Por qué no me escogen a mí? Y dicen, va a iniciar la próxima semana tal. Yo quería iniciar. Ya la otra semana, la próxima semana le toca iniciar a mí. A tal, sí, yo. Ya dices, la próxima semana te alistabas tu verso, te preparabas, te cambiabas y llegabas. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el culto del día de hoy. Con el corazón así, qué nervios. Abran sus Biblias, hermanos, y después, ¿qué pasa, ¿quién quiere iniciar? No, yo no estoy preparado. No, yo, bueno, y yo, para la otra. Y la otra vienes así, pero como que ya, y terminas lo lees y ya, qué bueno, por lo menos ya no me va a tocar ahorita. Toco una ronda a todos. ¿Tenías ideas de cosas que se podían cambiar en la congregación, mejorar? Yo quisiera que ¿por qué no compramos Biblias y las regalamos? ¿Por qué no imprimimos unos folletos? ¿Por qué no? Yo me acuerdo que andaba con Clara pegando en los postes unas hojas, estudio bíblico ahí sobre el abasolo, ahí con engrudo y no sé qué, y andábamos enseñando y buscábamos. Cuando acabas de conocer, hermanos, te gusta orar y dices, enséñenme a orar, yo quiero orar. Se ora así, y oras y sientes y oras por los demás. Cantabas en tu casa, ¿verdad? Andabas cantando puras alabanzas, y ahora andas cantando corrido, otras cosas, como que cuando estamos de recién convertidos queremos aprender más de la palabra y no nos importa el tiempo. Nosotros allá en el estudio, ¿se acuerdan? Hace años, 10 años, nos echábamos 3 horas, 4 horas, empezábamos a las 6 de la tarde, se iban como a las 10.
platicando, cenando, volviendo a estudiar, preguntando, comentando, compartiendo experiencias. ¿Qué creen? Me pasó esto, y el otro a mí, yo, y Dios, ¿cómo ven? Y que la compu, y que los pañales, y compartíamos. Dedicábamos más tiempo a compartir, a convivir, a estudiar. Cuando acabamos de conocer, nuestro tema es hablar de Jesús a todos. Ay, y allá en la iglesia, y un canto, y una hermana, y uno dijo, y este verso me gustó, y todo estás hablando de Dios. Dicen, ¿quién quiere ir a evangelizar? Yo, y quieres ir, no sabes ni qué, qué vas a decir, pero aunque sea cargar la caja de los folletos, pero quieres, tienes ese primer amor. Anhelas convivir con los hermanos. Dicen, cuando acabas de conocer, se armen unos elotes, órale, y que yo pongo el chile y el queso, y yo llevo unos elotes, y yo la mayonesa, y yo la sal, y todos, y llegan y están asando, y, ¿cómo están? Ponen una bocinita con música y alabanzas. Hermanos, no, si aunque sea un elote, pero quieres convivir, los quieres conocer. Te gozas cuando estás con ellos, cuando alaban juntos, cuando estudian, cuando comen. Si se va a hacer una junta, hermanos, dicen, va a haber una junta, vamos a la junta. ¿Se acuerdan cómo íbamos a las juntas? Nos cambiábamos como si fuéramos a fiesta. Llegan todos peinados, las hermanas con sus bolsos, iban a una junta. Y ya después pasaba el tiempo y decían, va a haber una junta. Ay, mugres juntas, ni se resuelve nada ahí, pura pedidera de dinero. Y ya se dejó eso. Pasó lo mismo que en el matrimonio. ¿Cómo hablaba la novia cuando le preguntaba a la amiga del novio, cuando eran novios? Le brillaba la cara, así, no, ¿Cómo ahora le preguntas, oye, tu esposo, ese viejo? Ya no es lo mismo. Y antes te decían, oye, Jesús, esto, no, hombre, Cristo, esto, y ahora ya no, como que, pues sí, Dios. Y vienes a la iglesia y haces cosas, pero ya no es igual. Una pareja, hermanos, después de muchos años de casados, pueden voltear hacia atrás y ver las cosas que hacían y decir, ay, qué ridículo era. ¿A poco no? Qué ridículo ahí, hacía aquí las cartitas y le ponía corazón y puse una manta y le decía no. Ahora te avergüenzas de eso. Y lo mismo pasa con el cristianismo. Dices, yo al principio predicaba yo en las calles, ahí andaba yo, aleluya, gritaba yo, no, aleluya, no. ¿Por qué decía yo aleluya? Puedo decir aleluya, pero adentro de un templo, pero afuera no. Y algo pasa, hermanos. Dice el versículo 5 ahí que leímos, recuerda estas cosas que yo les dije ahorita, hermanos, de cuando ustedes empezaban a ser cristianos. Acuérdense cómo predicaban, cómo compartían, cómo anhelaban, cómo se memorizaban versículos. Decían, se les ponía en la cabeza, nadie les decía y nadie les obligaba, me voy a memorizar un versículo. Y lo leías tú y te lo aprendías, y si te lograbas aprender 2 o 3 te sentías contento y dices, Señor, estoy aprendiendo tu palabra, ayúdame, quiero conocer más para poderles compartir a las personas, a mis familiares, y cae uno de eso y quedas en una relación con Cristo como si estuvieras con el esposo, ya nomás por costumbre. Decía por ahí una canción que la costumbre, ¿qué cosa? Es más fuerte que el amor, dice. Entonces hay muchos matrimonios que ya no se aman, pero están por costumbre ahí, pues ahí viven. Y hay muchos cristianos que son cristianos por costumbre, vienen porque hay que venir. Y sí vienen, pero no anhelan venir, así decir, lo necesito, lo quiero, mañana es la reunión, qué bueno, ya lo necesitaba, cantar con mis hermanos, alabar, verlos, aprender de la palabra, y ya cuando terminen, platicar un rato, a ver cómo están, lo anhelo, lo necesito.
y estar orando por ellos. Te pido, Señor, por mis hermanos, por cada uno de ellos, por nombre, por sus necesidades. Un mensaje, ¿cómo estás? Una llamada. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Sentirse mal y decir, yo antes lo hacía y ya no lo hago. No. Arrepentirse es esto, un cambio de mente. Al principio ibas caminando hacia acá. Ahora, sin darte cuenta, ya vienes hacia acá. Jesús te dice, al principio ibas por acá y ahora vas hacia acá. Arrepiéntete. ¿Qué significa esa palabra? Girar y volver a caminar hacia acá, otra vez. Y eso me dio mucha esperanza. Y eso me dio mucha alegría. Porque de parte de Dios tengo la promesa de que todos los cristianos, los que están aquí, los que nos escuchan, que hayan dejado su primer amor por la razón que sea, pueden arrepentirse y volver otra vez a lo que hacían al principio y vivir lo que vivieron al principio. ¿Se imaginan unos esposos vivir 30, 40 años después de casados como novios? ¿Se acuerdan lo que les conté una vez del hermano Ciro Cuellar? Que dijo, no hombre, nunca nos habíamos llevado tan bien, ahora parecemos novios. Eso lo puede hacer Dios en los matrimonios y en tu vida como cristiano, en la relación con Él. Te puede volver otra vez a que vuelvas a hacer las mismas obras. ¿Quién lo tiene que hacer, hermanos? Los que lo dejamos de hacer. Nosotros lo dejamos de hacer. La responsabilidad es tuya. Vuélvelo a hacer otra vez. Te avergüenza, te pesa, no sé. Hazlo otra vez. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y haz las primeras obras. Todo lo que hacías cuando fuiste recién convertido, dice Jesús, ya no lo haces. Arrepiéntete y vuélvelo a hacer. Recoge ese amor que dejaste tirado y que ya no le das a nadie. Recógelo y ve si dalo otra vez. Repártelo como le hacías al principio. Tenemos la solución. Arrepiéntete. Jesús, como doctor, como sanador, te dice, recuerda. Número 1. 2, arrepiéntete. 3, y haz las primeras obras que estabas haciendo. Gracias a Dios y gloria a Dios, hay una solución y hay una esperanza, y a mí me llenó de gozo eso, para mi vida personal, porque a mí también me pasa, deja uno de hacer muchas cosas y no tiene uno por qué dejar de hacerlas. Pero luego dice, hermanos, si no las quieres hacer, y si dices, yo ya no, así como cuando era novia, pero ya ahorita ya eso es ridículo, ya cómo voy a andar yo siendo romántica o romántico, cómo voy a andar yo otra vez, no quiero. Y en la vida cristiana igual, no, cómo voy a andar yo otra vez, y no, pues ya no, ya eso fue al principio. ¿Qué dice, hermanos? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. ¿Qué es quitar el candelero? Acuérdense, las 7 iglesias son las 7 lamparitas. Le pertenecemos a Él, Él nos está cuidando, Él nos está supervisando, viene y nos dice, están bien en esto y esto y esto, pero en esto no. Ahora, les dice, esto no es para condenarlos. Entristezcanse, pero no de muerte. Hay una solución. Recuerden las obras que hacían antes. Arrepiéntanse y vuelvan a hacerlo otra vez. Se puede en el matrimonio y se puede en la vida cristiana. En el caso de la vida cristiana les dice, pero si no, si se rehúsan y dicen, no, yo no quiero, entonces voy a quitar tu candelero. Es decir, esa iglesia que estaba ahí como propiedad de Él, donde Él la estaba cuidando y dándole palabra para irla guiando, si se rehúsa y dice, no lo vamos a hacer, entonces se quita esa lámpara de ahí. Y esa lámpara, hermanos, puede seguir en otro lado y nos podemos seguir congregando.
Y podemos seguir predicando, y podemos seguir cantando, y podemos hacer un montón de cosas, aunque Cristo haya quitado la lámpara. Pero ¿sabe qué? Cristo ya no va a estar. Y el día que nos seamos separados del cuerpo, vas para el infierno. Aunque hayas estado toda tu vida haciendo un montón de ritos y actos religiosos y cumpliendo con un montón de cosas, porque sin amor de nada te sirve y nada somos. Una iglesia está puesta para amar, y a los primeros, a los unos a los otros. No hay eso, no hay nada. Y si no nos arrepentimos y volvemos a hacer las primeras obras, aunque nos cueste, Cristo va a quitar el candelero y vamos a seguirnos reuniendo como congregación, pero Él ya no va a estar. Y yo no quiero eso. En un matrimonio, hermanos, el amor que se siente al principio, el amor que se profesan los novios, debe de ser tan solo el comienzo de un amor mucho más grande y profundo que se va a ir cultivando conforme al paso de los tiempos. Yo les digo un secreto, y Dios está de testigo, y mi esposa también. Yo amo más a mi esposa que cuando éramos novios. Y yo lo sé, en mi corazón yo lo sé. Entonces no hay eso de que al principio y ahorita ya no, es algo que debe de ir a más. Y en la vida cristiana, el amor que sentíamos al principio y que le demostrábamos a los hermanos, debiera ser tan solo el comienzo, y a medida que vamos aumentando nuestro conocimiento del gran amor con que Dios nos amó en Cristo Jesús, podamos irnos amando, no menos, más, hermanos. Ojalá que esta palabra la tomemos no como una palabra de un día que se dio y que se pueda juzgar. Estuvo buena, estuvo mala, estuvo más o menos, me gustó, no me gustó, me aburrió, me dormí. Sino que sea recibida como lo que es, una palabra de Dios, no dada por un hombre, sino por Jesús, a una de sus iglesias, la cual Él ama y murió por ella, pero sabe que han caído en este error. Hay una solución: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Puede ser a nivel congregación, o puede ser, si unos se arrepienten y otros no, a nivel personal. Y puedes seguir viniendo todo el tiempo, pero tu candelero, el tuyo, si no te hubieses arrepentido, ya no está ahí. Y como se apartó Dios de Saúl, Dios se aparte de nosotros para terminar quién sabe cómo y quién sabe dónde, porque Jesús dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Vamos a despedir, hermanos, el estudio. Para los que nos estuvieron escuchando en internet, han ido aumentando ahí los suscriptores, y les damos gracias porque nos permiten servirles en la medida que Dios nos capacite para poderlo hacer. Si alguno tiene alguna pregunta, ahí nos la puede dejar en los comentarios. Por lo pronto despedimos este estudio, esperando que hayan recibido la palabra y diciéndoles, como siempre, que nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.